Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablarles de algo que me parece muy importante de aquí en adelante. Esto es algo que vamos a experimentar cuando uno va ingresando en el camino espiritual en niveles cada vez mayores. Y es una de las lecciones más difíciles porque es justamente las lecciones de dejarse sostener por el espíritu tienen que ver con que nosotros realmente creemos en que si nos ocupamos de los mundos invisibles, las cosas van a manifestarse. Y muchas veces tenemos pruebas para como mostrarle al cosmos de algún modo, ¿sí? Esto no es literal, pero lo estoy diciendo simbólicamente, que realmente confiamos en las leyes metafísicas, en las leyes cósmicas y que estamos conscientes de ellas. Ahora voy a poner ejemplos. Pero bueno, me parece algo re importante porque creo que es algo que vamos a ir atravesando todos de algún modo, o que ya venimos atravesando, que muchos venimos atravesando, y que las pruebas, bueno, pueden volverse más complejas con respecto a esto. Y eh, algo que es importante decir también es que las instituciones usualmente han usado la fe en el espíritu, la fe en Dios, como una extensión fantasiosa, ¿sí? O sea, muchas personas ante un conflicto a la noche rezan y le piden a Dios que se lo solucione, y en realidad eso nunca funciona así, porque ya sabemos que Dios no es un señor escuchando los ruegos de las personas, sino que lo que puede suceder, o sea, es verdad que a veces hay personas que oran y que tienen algún resultado con esto, porque la oración es un mantra, ¿sí? Entonces si yo estoy mantralizando y calmo mi mente y dejo de alimentar mi conflicto con mis emociones y mis pensamientos, usualmente los conflictos también se resuelven. Entonces esa es la razón por la que el rezo pudo haber operado, pero en realidad no tiene que ver con que un señor escuchó el ruego y lo resolvió, sino que lo resolvimos nosotros inconscientemente, en ese caso. Entonces hay que entender que para resolver los conflictos, para poder trascender los obstáculos, ya lo he dicho muchas veces, es importante saber cómo operar en este mundo para cambiar las manifestaciones. Y todas las manifestaciones no deseadas responden a partes inconscientes de nosotros. O sea, básicamente por eso suceden. Y algo importante de esto es que creo que se nos va a poner a prueba en un montón de aspectos con respecto a las lecciones de tener fe en el espíritu. Les voy a poner un ejemplo, o varios ejemplos, pero bueno, durante la pandemia, antes de la pandemia en realidad, yo ya sabía que ese año iba a suceder algo importante por los ciclos astrológicos. Todos los astrólogos lo sabíamos, quizás no exactamente en qué se iba a traducir, pero sabíamos que iba a ser un derrumbe importante del sistema. Y un tiempito antes de que se desatara la pandemia, yo fui avisada en un sueño de cómo iban a funcionar las cosas. Y algo que me dijeron mis guías en ese momento fue que tuviera confianza en que yo iba a poder moverme, o sea, que iba a poder salir y que iba a estar invisible. Y obviamente esto tiene un propósito divino. En ese momento era empezar a confiar en esa guía, con más fuerza, ¿no? Porque lo que pasaba era que les ha pasado a amigos míos y a personas que conocí en ese momento o que fueron multadas o que fueron presos o que en ese momento estaban mucho más rígidos los controles. Y bueno, me dijeron que eso iba a ser así y que me moviera libremente porque iba a estar invisible. Como que mi vibración iba a hacer que me pudiera mover tranquilamente por todos lados. Y bueno, no les voy a negar que los primeros momentos en los que lo intenté, lo hice con un poco no sé, de resquemor de algún modo, pero luego confié, esta es la parte importante, ¿sí? Porque si yo hubiese quizás estado con miedo todo el tiempo, hubiese atraído las situaciones correspondientes a mis emociones. Pero no, confié y bueno, y así fue como pude, nada, ejecutar las cosas que tenía que hacer en aquel momento, porque además después tuve que hacer un viaje. Todo esto tenía un propósito divino, ¿sí? Incluso el viaje. Eh,
Y yo ya les dije muchas veces cómo ciertas, más allá de que muchos ya pensamos que la pandemia fue una gran programación, igual yo creo que tuvo un propósito, ya lo he explicado esto en otros momentos, o sea, por algo acontece, todo lo que acontece tiene un propósito, pero bueno, claramente sí creo que fue una programación de los medios y bueno, y todo esto que ya sabemos. Y yo después tuve que viajar también y con un propósito divino. Entonces, recuerden que en ese momento había muchísimos controles y bueno, durante el viaje había que alinearse para poder trascender ese momento, ¿sí? Para no ser detenidos y que nos soliciten todas las cosas que se pedían en ese momento. Yo cabe aclarar que no me he dado ningún tipo de nada y jamás en mi vida me hizo un hisopado. Bueno, tuve que cortar porque hay mucho ruido. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que estas eran transgresiones del sistema humano, pero como mi propósito era algo divino, o sea, estaba alineado, ¿sí? a razones mayores, estaba perfecto que yo hiciera estos movimientos. Y los hice con esa confianza, sabiendo que lo que estaba haciendo era lo correcto para mi alma. Por lo cual se abrieron los caminos, no solo para mí, sino que éramos varias personas en conciencia del camino espiritual. Y creo que también esa fue la razón por la que todos pudimos trascender la prueba. Pero no voy a negar que en algunos momentos surgían estas dudas, ¿no? de todo este viaje y etcétera. Entonces, otro ejemplo de eso también puede ser cuando uno está en la transición de abandonar, ¿no? quizás los trabajos de la Matrix, por así decirlo, y los trabajos del sistema, me refiero, ¿no? Cuando uno no está alineado, no está disfrutando ni sintiendo que esa es su propósito de vida, y en el proceso que tenemos que dar un salto para dejar eso y empezar a dedicarnos al propósito, muchas veces también es un salto de fe y uno confía en que eso es lo que tiene que hacer y entonces el universo sostiene, ¿sí? Pero solo si tenemos la confianza de hacerlo. Muchas veces, esto ya lo he explicado, pero cuando nosotros estamos esperando a que se abra una puerta para cerrar la anterior, usualmente nos trasladamos el karma, ¿sí? Hay muchas partes de nuestra vida que nos solicitan saltos de fe, entonces abandono esto realmente confiando en que luego el camino va a abrirse y uno va a saber si está en el momento correcto también para hacerlo. Entonces les quería hablar de esto porque creo que esos saltos son cada vez más complejos y más difíciles y muchos van a desafiar no solo leyes del sistema humano, sino también lo que otros puedan decirles. Hay personas que pueden sentir que están ejerciendo algo de forma irresponsable o irracional y en realidad quizás están siendo más responsables con su alma que nunca. Entonces van a tener que confiar solamente en la guía del alma porque quizás haya personas alrededor que no estén quizás o de acuerdo con las cosas que ustedes deciden hacer o con lo que el camino espiritual está haciendo en ese momento para ustedes. Que ya, bueno, yo les he contado que esa ha sido mi experiencia y sobre todo el último tiempo con más fuerza, más que nunca. Entonces, esos momentos son un gran desafío porque uno de algún modo tiene que empezar a abandonar una operancia de la mente en estado 3D, ¿sí? Para empezar a operar en 5D, que es decir, yo sé que si yo sigo el llamado de mi alma, yo estoy sintiendo que esto es lo correcto y alineo mis pensamientos, mis emociones y mis acciones a este llamado del alma, sé que la manifestación va a ser la propicia, ¿sí? Pero van a ver a lo largo del camino que van a ser desafiados por muchas cosas, por lo que les dicen las personas, pueden ser desafiados por el sistema humano mismo, pueden ser desafiados por las leyes incluso, ¿sí? Esto lo digo porque, no sé, en algún momento he hablado cómo es de importante que los padres o madres
¿sí? Que han tenido hijos con narcisistas, que esos niños dejen de tener contacto con ese padre o esa madre narcisista, porque la realidad es que psíquicamente les van a producir daños enormes. Y muchas veces las leyes no apoyan esto, ¿sí? Pero uno tiene que confiar en que si está haciendo lo correcto, no importa seguir la ley. ¿Me entienden? Es una transgresión del sistema humano, pero no es una transgresión del sistema divino, no es una transgresión de Dios, es al revés. Es operar alineados a la divinidad, sabiendo que eso es lo correcto, aun si la sociedad no lo apoya. Entonces, quería hablar de esto porque me parece algo muy importante y porque creo que vamos a ser desafiados en muchos niveles. Creo que la pandemia fue un inicio, pero hay muchas cosas en las que nos podemos sentir desafiados. El ejemplo de la escuela es otro. Para muchas personas sacar a los hijos de la escuela puede ser algo muy difícil porque muchos otros pueden pensar que están locos, que se volvieron no sé qué, es irracional, que les pueden decir un montón de cosas. Pero la realidad es que uno sabe qué es lo correcto para el alma y uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Y hay que confiar en eso. Y cuanto más uno confía en eso, más se abre el camino. Y recuerden que, como les digo, cuanto más vamos avanzando, dejarse sostener por el espíritu, que es básicamente entender las leyes cósmicas y ponerlas a prueba, ponerlas en práctica en situaciones en que quizás es difícil confiar, ¿me entienden? Hacerlo es un salto al vacío. Y hay un nuevo nivel, ¿sí? Entonces, bueno, nada, quería compartir un poco esto porque creo que van a ser cosas que vamos a vivir cada vez en mayores niveles. Así que, bueno, familia, lo voy a dejar acá. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos mañana. Chau, chau.